Este sería, hermanos, Dios mediante, el 5º capítulo de este asunto. Hago un pequeño recuento solo para irnos ubicando. En el primer capítulo hicimos una introducción cosmogónica y teogónica. La cosmogonía quiere decir lo relativo al origen del cosmos, de la creación, y la teogonía, aunque hay un solo Dios, que Él no tiene origen, sino que Él es el principio de todas las cosas, sin Él tener principio, porque Él es eterno. Aplicamos la palabra teogonía porque el Señor mismo en su palabra habla con minúscula en español, interpretando la equivalencia dinámica de las palabras en el hebreo, que no tienen mayúsculas y minúsculas, pero que sí se puede entender la diferencia entre Elohim, el único Dios, único y trino, y Elohim con minúscula en español, porque el Señor le dijo a algunas criaturas de Él: vosotros sois dioses, pero no dioses con mayúscula, pero sí le dijo la misma palabra Elohim, y ahí los Ben y Elohim, o los hijos de Dios, y algunos se rebelaron y otros le fueron fieles. Y esto ha introducido un drama en la historia, no solo de esta dimensión o de estas 3 dimensiones del mundo material, sino en las otras dimensiones al otro lado de la cortina. Y la palabra del Señor habla de esto, también otras cosas hablan, pero nosotros queremos lo que Dios habla. Y por medio de lo que Dios habla, inspiró y está en la Escritura, y el Señor respaldó con la resurrección de su Hijo, que resucitó enseñando esta palabra, la Biblia. Entonces queremos ver las cosas desde el punto de vista de Dios y munirnos de la revelación que el Señor nos dé a través de su palabra y su Espíritu, para que podamos enfrentar las demás cosas y las demás versiones a granel que nos llegan todos los días, algunas con parte de verdad y parte de mentira, con parte humana también y parte del maligno, así que nos tenemos que mover con el cuidado de estar bajo las alas del Señor y de su mano. Entonces queremos munirnos, llenarnos de las municiones que nos dé el Señor en su palabra, para poder discernir los tiempos en que el Señor mismo nos escogió para estar. Él escogió la generación en que cada cual vivía, y a nosotros nos escogió para el fin. Entonces hay cosas que ya están saliendo más a la luz, pero que las necesitamos interpretar munidos con la revelación de Dios, con la palabra de Dios. Nos toca enfrentar el mundo, nos toca enfrentar lo que se nos mete en el camino, pero no lo vamos a hacer solos. Estamos en la mano del Señor y de la mano de Él. Entonces Él, sabemos que nos ayuda con todos los detalles de su palabra, cosas que uno pensaría que nunca tendrían tanto significado, cada vez van teniendo más. Versículos que a uno le aburrían leerlos, después cobran tremendamente vida y luz. Entonces hoy vamos a seguir. La segunda reunión al respecto de esto la llamamos Yahvé o Elohim compone y se reúne con los con minúscula Elohim. Elohim con mayúscula compone lo que fue desordenado por una rebelión en los cielos, y Él compuso, y también ha tenido reuniones con ellos, y necesitamos ver eso. Hoy estuve leyendo la saga de los Refaim en el Ugarítico, y era justamente, trataba de esas reuniones que estuvimos viendo en la palabra. Quizá algún día la leamos una vez que estemos más muridos con elementos de juicio. En la tercera reunión vimos lo relativo a los Nefilim y sus hijos.
Y en la cuarta reunión vimos acerca de los vigilantes. Entonces hoy tenemos que continuar con esa parte de los hijos. Entonces recuerdo una parte inicial, pero luego pasamos ya, como el otro ya lo vimos más despacio, solo lo menciono para integrarlo en la visión, y como quizá haya personas que no hayan estado en todos los capítulos, entonces vuelvo a Génesis 6, solamente para ubicar allí a los hijos de Elohim y a los Giborim, a los Nefilim, que son los mismos hijos de Elohim, pero los que cayeron. Entonces en el capítulo 6, sigan sus Biblias, si quieren tomar nota para revisarlo después en los idiomas originales. Aconteció, capítulo 6, verso 1, estamos leyendo el Toledot Noach, o sea, las relaciones de Noé, que incorporó Moisés en Bereshit, o en el libro del principio, llamado Génesis también. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los Beni Elohim, los hijos de Dios, que estudiamos allá en Job, capítulo 1 y 38, que se refiere a los ángeles. Pero estaba también en Job entre ellos Satanás, y en las reuniones de Elohim, todos los Elohim, Dios con mayúscula, con los dioses en minúscula, que Él les llamó dioses. Yo dije dioses sois, como lo dice Dios a estas personas, ahí en el Salmo 82, también en el 58 habla de ellos. Entonces, dicen, tomaron para sí mujeres, estos algunos específicos, que San Judas, el hermano del Señor Jesús, con esa tradición que tenían en familia, el propio Mesías con ellos, dice que eran los ángeles caídos, y cita Judas una porción del libro de Enoch. Los coptos la tienen toda incluida en su canon, otros, por lo menos las partes que el Nuevo Testamento cita, las consideramos definitivamente inspiradas y verdaderas, porque fueron aprobadas por el Espíritu Santo para crear ser incorporadas en el canon que viene de la providencia divina. O sea, fue la providencia divina la que incluyó esas partes. Pero también, bueno, hemos visto que esas partes están en un contexto que después de estar más unidos de herramientas del espíritu bíblicas, entonces podamos después leer el contexto de donde están inseridas o injertadas esas frases que están en el canon, para tener el contexto, y también las alusiones de que habla Pedro sobre lo mismo, aunque Pedro no hace una cita, pero se refiere al mismo contenido, como considerándolo como verdadero. Por eso valdría la pena, después de un tiempito, leer eso también, por esas razones, porque los apóstoles demuestran conocerlo, y vale la pena conocerlo nosotros para ver por qué hablan como hablan. Dijo Yahvé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. El hombre pues debía haber sido espíritu, alma y cuerpo, como lo sigue siendo, pero le puso más atención a la carne. Mas serán sus días 120 años, debido a todos esos problemas. Dios disminuyó el tiempo para los hombres. Debido al pecado, dijo: el día que comieres morirás. Pero como para el Señor un día es como 1000 años, por eso ninguno pasó los 1000 años. El que más llegó fue Matusalén, a 969 años, 39 años más que Adán.
Y ahora dice aquí, había Nefilim, la palabra que aquí se tradujo gigantes. No siempre en todas las partes que se habla de gigantes se usa la misma palabra, no siempre. Entonces por eso vamos a usar la palabra como está en el hebreo, porque hay distinciones entre esas criaturas. Aquí se refiere por el contexto bíblico general, porque siempre hay que tener el contexto inmediato, el mediato y el general. Aquí se refiere a esos hijos de Dios, que eran ángeles, que en San Judas le llama ángeles, y que fueron caídos, pero de entre los caídos algunos hicieron algo demasiado grave, que fue necesario aprisionarlos, porque los otros lo serán después. Los otros están trabajando todavía para su Señor de ellos, aunque al fin y al cabo el Señor es el que siempre saldrá ganando. Todas las cosas se ayudan a bien a los que aman a Dios, cuanto más a Dios mismo. El Señor sabe lo que permite, y si lo permite es porque Él tiene un buen propósito al permitirle al Señor. ¿Y cómo permites esto? Él es más sabio que nosotros y más bueno, así que si lo ha permitido, honrémoslo, respetémoslo, y después Él nos enseñará y le daremos gloria. Entonces, había Nefilim, la palabra viene de Nefe, que hay Nafal, Nefel, Nifil, todas esas raíces están en el hebreo y tienen muchas implicaciones, pero uno de los puntos principales es ese de ser ángeles, hijos de Dios, ángeles caídos. Eso es lo que quiere decir Nefilim en su primera acepción. Como después ellos tuvieron hijos, la palabra se generalizó también a ellos, pero hay una diferencia, no hay que mezclar. Los ángeles caídos son ángeles y son los que están en el Tártaro. El Tártaro es la manera como aparece en Pedro, el original de segunda de Pedro, dice: los ángeles que pecaron fueron lanzados al Tártaro. Aquí fue traducido infierno, pero también en otras partes el Seol se le llama infierno, en otras se le llama infierno a la Gehenna, así que al fin no sabemos qué es el infierno. Pero entonces cuando baja a los idiomas originales ya ve que por eso se habla de los infiernos, que ni del hebreo ni del griego viene la palabra infierno, sino del latín, del mundo inferior. ¿Ve? Donde están las prisiones, debajo de la tierra. Entonces ahí está el Hades y un poco más abajo está el abismo o el Tártaro. Uno es prisión de los muertos ahora, después de Cristo. Los que no son de Cristo, los de Cristo ya fueron tomados de allá y están en el paraíso, porque el Señor hizo esa promesa. Hay 3 pasajes del Antiguo Testamento donde dice que el Señor descendería al Seol y sacaría a los suyos del Seol. Por eso compusimos una canción que a unos no les gusta, pero a otros sí, respecto de eso que dice la Biblia. Esos 3 versículos, uno en el Cántico de Ana, otro en los Salmos y otro en Oseas. Ahí están los 3 testigos del descenso de Cristo a las partes más bajas de la tierra, y lo dice en plural. La primera es el Hades, que es la traducción en griego del hebreo Seol, es lo mismo. Y eso es ahora, después de la resurrección de Cristo, donde están las almas que no están con Cristo. Antes todos iban allá hasta que viniera Cristo. Cuando Cristo llegó, bajó conforme a esas promesas que estaban allí en el Cántico de Ana, en los Salmos y en Oseas, y tomó a los suyos y inauguró el paraíso en el tercer cielo con ellos. Entonces ahora los que están en el Seol son distintos a los que están en el paraíso. Antes, en el Antiguo Testamento, aún el patriarca Jacob sabía que iba a descender al Seol y pensaba encontrarse en el Seol con José. Claro, él pensaba que José estaba muerto y que estaba en el Seol, porque
Los que morían en el Antiguo Testamento eran reunidos con su pueblo, solo que allá en esa dimensión estaban separados unos y otros por una gran cima. Entonces unos estaban en tormentos y otros descansando. Pero cuando llegó el Señor, que era el Mesías que Dios había prometido desde Adán, porque la profecía del Mesías es desde Adán. Dios habló a Adán de la simiente, la mujer habló al diablo, que la simiente de la mujer, que es Cristo, aplastaría la cabeza de la serpiente. Y eso lo escuchó Adán, porque ellos tres estaban ahí. Le habló a la serpiente, le habló a Adán y le habló a Eva. Entonces desde Adán ya estaba prometido Cristo, y esas profecías se fueron aumentando y el cuadro del Mesías fue quedando más claro, y ya lo esperaban y lo esperaban y lo esperaban, y se morían y se iban allá a esperarlo. Y por eso Pedro nos dice, porque Jesús resucitó y conversó con ellos, y Pedro lo supo de la boca del Señor, porque él habló con ellos 40 días después que resucitó, antes de ascender. Entonces Pedro dice que el Señor bajó y predicó el Evangelio a los muertos. A los que esperaban al Mesías supieron ahora quién era el Mesías, el Señor Jesucristo. Y dice, fue predicado el Evangelio a los muertos para que vivan en espíritu según Dios. Y por eso fue que esos que estaban allá salieron y subieron con Cristo al paraíso, en el tercer cielo. Los que no eran de Cristo y no lo recibieron, pues se quedaron allá, y los otros que mueren sin Cristo van allá para esperar el juicio. Pero como hubo también criaturas angelicales que pecaron, un tercio de los ángeles de Dios le siguió a Satanás, de distintas categorías. Entonces ellos todavía están haciendo de la suya. Ya de aquí a poquitito van a caer aquí a la tierra. Los mismos humanos están llamándolos y abriendo portales para ellos, y las cosas peores empezaron a inundarnos ahora. Y a partir de la quinta trompeta, que es en el séptimo sello, que es después del primer terremoto global, es el del sexto sello, con la mudanza de los polos magnéticos, por causa de, parece que antes estábamos un poco inseguros de que iba a pasar algún astro, pero ahora ya hasta los presidentes lo están anunciando, como lo anunciamos aquí leyendo la Biblia, que es un planeta gigantesco mayor que Júpiter, pero que tiene cola de cometa, y que entonces seguramente van a suceder esas mudanzas de los polos magnéticos, tal como lo habíamos previsto sin saber. Ahora las noticias son más avanzadas, pero son como estaba previsto en la Biblia. Entonces, de estas cosas se han tratado, algunos no las han oído, pero están grabadas para los que quieran repasar eso. Entonces, esos personajes de esos ángeles caídos, los que cometieron el pecado había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los Adán y les engendraron hijos. Ya estamos tomando conciencia de ese aspecto. Ahora vamos a ver un poco quiénes han sido esos hijos a lo largo de la historia, no solo antes del diluvio, sino después del diluvio hasta hoy. Hasta hoy. Entonces, dice acá, les engendraron hijos, estos, o sea, los hijos de los Elohim, los hijos de los Ben Elohim, los hijos de los Nefilim, que todos son los mismos. Los Nefilim son los hijos de Elohim que cayeron, o sea, los hijos de Elohim caídos son los Nefilim, pero ellos también tuvieron hijos con mujeres. Eso quiere decir que son criaturas híbridas, no son solamente hombres,
pero tienen algo humano, pero también tienen algo perteneciente a sus padres. ¿Ve? Son criaturas híbridas. Si un caballo se junta con una burra, sale una mula que es medio burra y medio caballo. Ese es un híbrido. ¿Ve? Entonces nosotros necesitamos conocer eso, porque hay fenómenos que en la Biblia están dichos, que en la historia están dichos y que ahora están mucho más a la orden del día. Pero para entenderlo necesitamos entender todo esto que ha pasado y todo lo que pasa en este asunto, y queremos ver lo que la Biblia, por inspiración de Dios, nos dice, porque lo que está revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Lo que el Señor se reserva es para Él. Él tiene un nombre que ninguno conoce sino Él mismo, porque Él está en la posición máxima de autoridad y nosotros apenas somos sus hijitos. Estamos aprovechando a aprender de Él bajo sus alas como pollitos. Nosotros somos los pollitos. Amén. Entonces, pero existe ese mundo del cual Dios nos habla, y hay que entenderlo desde Dios, porque cuando nos cuentan ellos la historia, no nos la cuentan bien, porque nos quieren engañar y quieren exaltarse ellos y ponerse ellos en lugar de Dios, con lo que siempre ha querido el diablo. Y sus hijos quieren hacer lo mismo que su padre. Entonces dice acá, les engendraron hijos. Estos fueron, esta palabra que se dice aquí, los valientes, en otras se dice los héroes, es la palabra giborim. Gibor es como decir un gran héroe, ¿sí? Un gran personaje de los titanes, otros le llamaron titanes, o aquí les llamaron giborim, que equivale a los titanes. Entonces dice que fueron desde la antigüedad. Esta palabra aquí es Olam. La palabra Olam significa también eternidad, pero en este contexto la palabra Olam es una palabra muy amplia. Para definirla en un diccionario no se lleva un renglón, se lleva un párrafo entero. Aquí necesitaríamos una vez detenernos aquí en esta consideración, porque aquí la palabra Olam se aplica no en el sentido de eternidad, sino de antigüedad, porque estos no eran eternos, estos fueron ángeles creados, pero que cayeron y engendraron hijos, y esos hijos híbridos llegaron a ser las élites de las ciudades primero antediluvianas, no anti, porque anti es estar contra el diluvio, pero antes del diluvio es antediluviano. Entonces ellos fueron las élites, los varones de renombre, dice aquí Noé, porque estas son las relaciones de Noé que luego incorpora Moisés a Bereshit, que es el Génesis. Entonces aquí estamos viendo la tradición que la dio Noé en su vida, una parte avanzada. Las cosas comenzaron desde el tiempo de Jared, según el libro de Enoc, donde se cuentan estos detalles, según los documentos del Qumran, que quizá leeremos algo después de que tengamos más base. Entonces aquí ya aparecen unos hijos con un nombre, Giborim. O sea, los Giborim fueron los héroes antiguos. Cuando ustedes leen la literatura antigua, prehistórica, no prehistórica porque esto fue histórico, vamos a decir histórica, pero antigua. Oímos hablar, por ejemplo, de Gilgamesh, que fue hijo de uno de estos ángeles caídos con una mujer humana. Y eso cuenta su historia, y la historia de él yo la tengo ahí en casa. O sea, esos documentos arqueológicos antiguos han sido encontrados y pues yo los conseguí. Entonces podemos leer esa historia y ver cómo habla también del diluvio, y habla del que sobrevivió el diluvio, y habla muchas cosas de la antigüedad. Ese cita un nombre, hay otros nombres también,
para decir que esto que está diciendo aquí Noé y que luego transcribió Moisés por dirección de Dios, existen estos giborim. Entonces ahí esa palabra valientes es giborim. Y luego dice varones de renombre, y la palabra es Enosh Hashem, o sea, mortales, famosos porque se hicieron hombres. Y como cayeron, dice el Salmo 82, yo dije, vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. ¿Sí? Entraron y contaminaron la humanidad. Pero Noé fue perfecto en sus generaciones, y Dios lo reservó para la nueva humanidad, o la continuación de la humanidad, pero ahora después del diluvio. Pero esto era antes del diluvio. Entonces dice, Dios ya ve que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, mire, si fuera por lo menos 99% y hubiera un huequito de 1%, por ahí entra la luz, por un huequito, por lo más oscuro que sea, si hay un huequito, por ahí entra la luz, un haz de luz. Pero el problema es que estaba todo cerrado, mira. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire hasta qué punto el trabajo de Satanás a través de estas huestes de él, los que hicieron ese trabajo específico que el Señor tuvo que lanzar al Tártaro, como lo dice allí Judas y como lo dice Pedro. Entonces ahí estamos viendo esos hijos de Elohim, son los de Job. Entonces aquí ya vimos que aparecen algunos. Los primeros que aparecen aquí son llamados los giborim, o sea, los héroes, las élites famosas, los titanes recordados en las mitologías antiguas, que no era pura mitología, era un mundo real, espiritual, de demonios, de seres rebeldes, que interactúan hasta hoy con la humanidad. No es mitología. La gente piensa también que nosotros los cristianos estamos creyendo mitos, y ellos los que desconectan esta parte son los que se quedan sin conocer un alto porcentaje de la realidad integral. La palabra de Dios es la que nos revela este mundo visible y el invisible, que también existe e influye más de lo que nos imaginamos. Son los que plantan la matriz desde allá, para los de acá hablando en términos modernos o postmodernos. Entonces ahora vamos a saltarnos unos capítulos. Vamos al capítulo 14 y vamos a empezar a ver allí algunos personajes que al principio pues tú lo puedes leer rápido, no le pones atención, pero cuando empiezas a conectarlo con otro versículo y con el otro y con esto y con aquello, ¡ay! Lo que parecía un versículo aburrido resultó súper interesante. Acuérdense que Dios le dijo algo a la serpiente, y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia, pero hoy nos toca saber en qué bando estamos nosotros, con quién y contra quién. Como dijo el Señor, si vas a ir a la guerra tienes que calcular los gastos del principio, no sea que te vas con 10.000 y el otro tiene 20.000, tienes que ver cómo vas a hacer, y si vas a construir, porque de eso se trata, de edificación y guerra. Si vas a construir una casa tienes que calcular también los gastos, ¿no? Para no quedarnos por la mitad. Entonces hay un costo de la edificación y un costo de la guerra, y esto es para que nosotros paguemos ese costo con Cristo. Cristo lo pagó, y nosotros nos podemos unir a Él y salir airosos de la guerra porque ya la ganó Él. Entonces nos toca es munirnos del botín de Cristo. Amén. Entonces digo, no temáis, no temáis. Entonces voy a empezar a leer desde el 1 del 14. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? Le dijo una cosa:
pondré, y eso es lo que se llama el protoevangelio, proto porque fue mucho antes del evangelio, de la venida de Cristo, no, esto es profetizando el evangelio de Cristo para el futuro. Dios, empieza ese pasaje de Génesis 3:15, se le llama el protoevangelio. Y dijo Dios, entre otras cosas, pondré, le dijo a la serpiente, mire lo que le dijo a la serpiente, eso es lo que nosotros debemos creer. Los que son de Él están creyéndole a Él. Dios dijo, morirás si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, independizarse de Dios. Y la mentira de la serpiente sigue siendo, y es el principal secreto de los Illuminati, no morirás. Ellos están hasta, ya lleva 100 años Rockefeller, ¿no? Haciéndose 6 operaciones del corazón, ya ha tenido 6 corazones. Y muchos de ellos están pensando, hay un escritor llamado Robert Dixon, con una ambigüedad masónica típica, escribe el libro El secreto final de los Illuminati. Lo que quieren ellos es vencer la muerte. Y Satanás les dice, no moriréis. Pero ellos dicen, morirás. ¿Ustedes qué dicen? Ahí es donde está el asunto. Ellos le están creyendo la mentira a Satanás. Y los predicadores dicen, bueno, si por lo menos no morimos aquí, vamos a seguir al otro lado vivos y conscientes. Porque no se imaginan, es que hay prisiones para ellos. Piensan que van a seguir de juerga. Y no es de juerga, es de juicio. Pero ya ellos comenzaron a caer, ya cayeron del cielo a los aires. Y de aquí a poquito, en la quinta trompeta, caen acá y se abre el pozo del abismo, pero parece que ya están saliendo algunos. Bueno, eso ya es especulación, pero tantas cosas suceden, pero ya les están llamando, los están invitando. Para eso son las reuniones de ellos, para llamarlos. Si llegan ahí, no pueden salir de ahí, pero como los quieren tanto, Dios les va a decir, bueno, entonces les gusta es esto, tengan lo que quieren. Y ahí sí van a querer morir, sí, ahora la muerte va a huir de ellos. Y es por amor de Dios, porque si se mueren sería peor. Pero si no se pueden morir, están obligados a seguir viviendo hasta que Dios quiera que mueran. No cuando ellos quieren, no cuando Dios quiera. Y es amor de Dios para que tengan más oportunidad de arrepentirse a las malas, ya que a las buenas ellos traicionaron a Dios en su propia gloria. Entonces ahora tendrán que decidir. Los que se suicidan piensan que van a escaparse y que va a ser mejor. No va a ser mejor, va a ser peor y se acaba la oportunidad. Que nadie sea tan bobo de suicidarse. Invoque al Señor, invoque su gracia, invoque su sangre. Entonces dice acá, aconteció en los días de Amrafel, esa pronunciación en hebreo es semejante al caldeo Hammurabi, Hamrafel, Hammurabi. Este es Hammurabi, del código de Hammurabi, que era el rey de Shinar. Ariok, rey de Elazar. Kedorlaomer, rey de Elam, lo que hoy es la Persia, la antigua Persia, Irán y mucho más. Esos terminados en Tan, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Afganistán, el Elam. Y Tidal, rey de Goín. Goín quiere decir la gente, los gentiles más generalizados. Que estos hicieron guerra contra. Mire, ya vi esas guerras, ¿no? ¿Cuál era el otro bando? Miren cuál era el otro bando. Los que eran los reyes de Sodoma. Vea, Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín. Esas fueron las
4 ciudades que fueron quemadas, no solo Sodoma y Gomorra, iban a ser 5. Esta Bela, el rey de Bela, la cual es Zoar. Zoar es la misma Bela, fue donde Dios le perdonó la vida a Bela, que es Zoar, para que pudiera escondérselo con su esposo y sus hijas. Y dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que aquí estuvimos algunos hace poco, ¿no? Que es lo que se llama el Arabá, toda esa parte del Arabá, ahí cerca, que es el mar salado, o sea, el mar muerto que se le dice hoy. 12 años habían servido a Kedorlaomer, o sea, desde Elam había una hegemonía que llegaba incluso hasta el sur de Israel, hacia el Negev, hacia ese valle de Sidín, donde ahora está el mar muerto, y las ruinas de Sodoma y Gomorra, y Adma, y Seboín, y ahí cerca está Zoar, cerca de donde hay una estatua que le llaman la mujer de Lot. Y en el 13º, justo en el número 13, es el número del rebelde, ahí se rebelaron. Y en el año 14, mire entonces ahora lo que pasó y quiénes más estaban ahí. Hoy vamos a familiarizarnos con unos nombres, porque la Biblia tiene historia de estos nombres, tiene revelación. O sea que esa gente que estaban, parece, asociados con los otros, mire quiénes eran los de la Segunda Guerra aquí de Kedorlaomer. En el año 14, o sea, después de un año de rebelión de aquellos sodomitas y sus amigotes, vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, entre ellos Hammurabi, Arioc, Tidal, amén, y derrotaron a los Refaim de Astarot Karnaim. Astarot es la misma Astarte, es la misma Istar, la misma Hathor, la misma Afrodita, la misma Venus, la misma Semiramis. Entonces, Inanna, estos eran los que moraban con ese tipo de ambiente religioso, los Refaim. Los Refaim, en muchos versículos que ustedes van a ver aquí, vamos a mirar algunos, a veces cuando aparece la palabra Refaim, aparece traducido en esta versión Reina Valera como gigantes también. ¿Ve? Incluso a veces aparece 5 veces la misma palabra Refaim, 2 veces la traducen o la dejan sin traducir y 3 veces la traducen como gigantes. Entonces por eso les dije que tenemos que ir al hebreo, porque a veces los gigantes son los Nefilim, pero los Nefilim son diferentes de los Refaim. Hoy he estado leyendo la saga de los Refaim, que en ugarítico dicen los Rapaumas, y se les trataba también de divinidades, de dioses, o sea, ángeles caídos, mezclados ya con seres humanos. Y vamos a ver entonces, aquí apenas la primera vez que se está mencionando a los Refaim, pero ya cuando tomas todos los versículos que están traducidos y que vas a encontrar en la concordancia, pero los que no están bien traducidos o no los transliteraron para dejarlos con su nombre propio, entonces te pierdes el aporte de revelación de esos otros versículos para tenerlos todos juntos y para luego los otros que hay en la historia puedan ser analizados desde los revelados. Entonces por eso quería que nos detengamos en esta introducción ya más específica, los Refaim. En segundo lugar, mire este conjunto que aparece acá. Ustedes desde niños seguramente estudiaron teoría de conjuntos, ¿no? La teoría de conjuntos, solo para decirle a los que no tienen ni idea, que algunos somos más viejitos y no estudiamos eso, nos tocó estudiarlo después de viejos.
es que, por ejemplo, tú no puedes poner en un mismo conjunto sino lo que tiene un común denominador. Por ejemplo, si dices mandarina, naranja, limón, toronja, pomelo, ese es un mismo conjunto, son conjunto de los cítricos. Pero el banano no lo puedes poner ahí en ese conjunto. En el de la fruta sí, pero no en el de los cítricos. O si dices, como hizo Jung en su psicología, puso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y al diablo en un mismo conjunto. Pero el diablo no es del conjunto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el conjunto de las tres personas en que subsiste el único Dios verdadero. El diablo no, él es una criatura irrebelde, no es ni santo ni Dios. Pues con minúscula sí, es Dios de este mundo, pero con minúscula. Pero con mayúscula solo un Dios. Nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesús. Entonces ahí siguen otros. Dice, los Susim, aquí le llama Susitas, en Ham. O sea, ¿dónde estaban los Susitas? En Ham. ¿Ve? Terceros que menciona aquí, los Enim, que aquí le dicen emitas, como Refaítas, Refaín. Los Enim, hoy algunos muchachos se llaman a sí mismos los Emos, y esto viene de los Enim. Muchachos que están entregados a los demonios, a la dejadez, al abandono. Y luego dice, ¿de dónde estaban los Enim? En Sabe Kiriataim, o sea, Kiriat es la palabra ciudad, en el plural es Kiriataim, o sea, las ciudades de Sabe. Las ciudades de Sabe, ahí estaban los Enim. Pero vamos a ver quiénes son los Susim, quiénes son los Enim. ¿Ven? Porque está en la Biblia y tiene significado sus nombres. Y luego dice el otro, y a los Oreos se llama Jorim, Oreos o Urritas, que también tenían que ver con los Heveos, donde el principal era Seir, que no aparece su genealogía, y que estaban en el monte de Seir, justamente, con los que se mezclaron los Idumeos o Edomitas. Se mezclaron. Unos de estas criaturas híbridas se mezclaron con filisteos, se mezclaron con edomitas, se mezclaron con otras razas. Entonces aquí dice, y a los Oreos, Jorim, en el monte de Seir, allí donde luego colonizaron los edomitas, así como los otros lugares también fueron colonizados por otros. Entonces vamos a hacer un saltico aquí en el capítulo 25. Ustedes van a ver entre quiénes moraban los Refaín, que fueron los primeros que aparecieron en la lista, que a veces Reina Valera traduce gigantes, porque eran gigantes, como los Nefilim, como los Giborim, ¿no? Entonces son Giborim, Refaín, Susim, Enim, Jorim, todavía hay otros. Pero entonces vamos poco a poco. En el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, mire, aquí habla de cómo estaba la tierra, ¿no? Y cómo en esa guerra se llevaron cautivo a Lot, y le tocó a Abraham ir a pelear con sus siervos y rescatar a Lot. Y ya cuando los de Sodoma, que eran los que se habían levantado contra los otros, es cuando los de Sodoma quisieron premiar a Abraham, Dios, antes de que Abraham recibiera un premio de Sodoma y de los asociados malignos, de los sodomitas y sus contemporáneos, sus vecinos, entonces se le apareció Melquisedec, y Melquisedec tuvo comunión con él, figura de Cristo. Melquisedec quiere decir rey de justicia,
y Melquisalem, él es Melquisedec Melquisalem. O sea, Melqui es rey, Sedec es de justicia, Salem es de paz. Entonces Melquisedec quiere decir rey de justicia y rey de paz. Es una teofanía de Cristo. Le dio pan y vino a Abraham y le dijo, yo soy tu galardón, Abraham. No voy a buscar galardón de los sodomitas, no. Yo soy tu galardón, yo soy tu escudo, yo soy tu porción, le dijo también a Moisés. Dios quiere ser nuestra porción. No busquemos otra porción. Si Dios basta. Su gracia nos basta. No busquemos otra porción sino a Dios. No busquemos otro galardón, ni de los hombres, ni de nadie, que nos estaríamos engañando. Nuestro galardón en Dios, nuestro escudo, nuestro defensor, nuestro protector, es Dios. Hermano, si no estamos en Dios como porción, como escudo y como galardón, tenemos un hueco por donde se nos puede hundir. Pero para que no hubiera nada, ninguna dependencia, porque esa dependencia de los hombres es lo que no permite que confiemos en Dios. Le hacemos a Él mentiroso, no creemos sus promesas, entonces ¿quién se nos irrita? Y ahí, antes de que llegaran a recompensarlo, porque el enemigo viene haciendo promesas, promete dinero, pero el enemigo cobra muy caro sus ayuditas. En cambio el Señor tiene una naturaleza diferente al diablo. Solo el Señor es santo y justo y verdadero, todopoderoso y Dios. Y se trata de eso. Y este Armagedón que viene, que ya estamos en la antesala, es para probar al mundo entero, a ver con quién de verdad estamos. Porque hay gente que no se da cuenta hasta qué punto ya el diablo lo tiene engañado. Si nuestro Dios, por Cristo, no es nuestra porción, nuestro escudo y nuestra galardón, nuestra recompensa, estamos enredados. Estamos debajo del control del maligno a través de sus intermediarios, los híbridos, los ángeles caídos, los híbridos y las élites que vienen desde atrás, que se llaman a sí mismos nobles, que son más reptiloides que nobles. Entonces, hermanos, aquí sigue, dice así: en aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham. Fíjese cómo era ese mundo. Miren los que estaban ahí, con quienes tenían que guerrear ellos. Y ahí es donde viene y dice el verso 17, cuando recobró todos los bienes Abraham, estamos en el 14, y también a sus parientes y sus bienes y a las mujeres y demás gente, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, ese es el mundo, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, o sea, el valle de los enitas. Los enitas, ¿viste? Los enitas en Sabe y Kiriataim, o sea, las ciudades del valle de Sabe, donde habitaban los enitas. Allí estaban también, junto con ellos, vamos a ver que los emitas, no semitas, sino emitas, o emim, eran descendientes de los nefilim también, eran de esos híbridos. Hoy les quieren llamar extraterrestres porque no se sabe, aparecen como si aparecen de la nada, de pronto se desaparecen porque son de ese mundo espiritual, pero también tienen que se aparecen con cuerpo, hasta les disparan con pistola y mueren y se accidentan y todo, porque son de las dos dimensiones. Y los de arriba, las élites que son satanistas, illuminati, se relacionan con ellos y trabajan con ellos, inclusive al servicio de ellos. Pero hay que ir poco a poco. Ya sabemos que los Giborim eran las élites
del mundo. Entonces dice acá, cuando volvió de la derrota no le salió el rey. Entonces, o sea, ahí cuando el rey salía para recompensar a Abraham, se le adelantó Dios, como Dios se nos adelanta. Una vez cuando era joven, ya cristiano, estaba tomándome una bebida negra de Maltina, que es una cerveza negra, y lo hacía con la mayor limpieza de conciencia, porque no lo hacía por beber, sino como por salud. Y el Señor me permitió tomarme un vaso. Inclusive estaba leyendo la Biblia, de muchacho. Hasta un vaso me permitió el Señor tomar de a poquito, un traguito, mientras leía, estudiaba, en calor. Entonces iba tomando aquella bebida fría por salud. Cuando iba, como la botella tenía otra mitad, cuando iba a agarrar la botella para poner en el vaso, un ángel que estaba detrás se me adelantó, digamos, si mi mano iba acá, el ángel se me adelantó y le hizo hacia la botella y ¡pum!, la derramó para allá. Se me adelantó el ángel. Como quien dice, te permito una, pero no dos. O sea, Dios se nos adelanta. Hermanos, pidámosle a Dios que se nos adelante antes de meter la pata. Señor, toma. Si tú nos permites escoger, Señor, escogemos que metas tu mano antes de que nosotros hagamos cualquier locura. No nos dejes enredarnos en lo que no es. Porque Él va a respetar. Si tú insistes, Él te deja. Pero quedaremos reprobados. Pero lo mejor es, Señor, no me dejes cometer locura. Guárdame para ti, porque quiero ser tuyo. Ya me compraste y soy tuyo. No quiero perder el tiempo con cosas. Entonces el Señor se nos adelanta, como esa vez. Aquí se le adelantó Melquisedec. Entonces Melquisedec, Melquisalén, porque Melquisedec no se tradujo, pero Melquisalén sí se tradujo rey de paz. Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo. Este es el del orden. Jesucristo es sacerdote del orden de Melquisedec, no el de Aarón. Del Elión, Dios Altísimo es el Elión. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, el Elión, que entregó tus enemigos en tu mano. O sea, Abraham, en esta guerra no fuiste tú solo, porque él fue solo con sus siervos, como con 300 y algo, y los otros eran reyes, y eran muchos reyes, y habían vencido a aquellos. Inclusive acá, mira, vencieron hasta estos otros. Y dice acá: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. La primera vez que aparecen los diezmos. No había nacido Moisés, menos Malaquías, el que se inventó el diezmo, y se lo dio a Melquisedec, que es el sacerdocio actual, el que recibe los diezmos hoy es Melquisedec. O sea, Jesucristo, según el orden de Melquisedec. No estamos bajo el sacerdocio de Aarón, sino bajo el de Melquisedec. Y esto fue antes de la ley, esto fue en el tiempo de la promesa, como esta promesa que le hizo Melquisedec: bendito, inclusive antes de que viera. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, porque el 21, entonces, después de la bendición, ya cuando estaba bendecido, estaba fortalecido Abraham para no dejarse sobornar. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Yahvé, el Elión, al Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Qué lindo. Porque Dios bendijo a Abraham y no le faltaba nada, y las personas pensarían: pero ¿a quién estará sonsacando?
Dependía de Dios y Dios lo cubría. Para guardar el testimonio de la fidelidad de Dios. No recibió nada del mundo, ni manipuló nada para sí mismo. Confió en Dios, que es su porción, su galardón y su escudo. Entonces dice, he alzado mi mano, es como un juramento, un compromiso, a Yahvé el Elión, creador de los cielos y la tierra, que de un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, los que fueron a ayudarle en esa guerra, y la parte de los varones que fueron conmigo, o sea, sus aliados, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte, pero Abraham mismo, nada. Qué lindo es eso, un corazón que confía solo en Dios, porque maldito el hombre que confía en el hombre, que espera, aunque sea secretamente, en el hombre. Dios nos guarde. Entonces, después de estas cosas, mire cómo, acuérdense que cuando leemos la vida de Abraham, como dice Romanos 4, marque conmigo acá, volveremos acá, mire lo que dice Romanos 4, hermanos, porque es que a veces leemos lo de Abraham como si fuera solamente algo arqueológico, pero mire cómo tenemos que leer a Abraham. No es que nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces mire lo que dice Romanos capítulo 4. Si encontraron, voy a leer desde el verso 8. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión, los gentiles, los goim? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Abraham no estaba en el régimen de la ley, estaba en la promesa, en el régimen de la fe. Entonces dice acá, ¿cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre también de la circuncisión, porque de él fue que vino Isaac y de Jacob, Israel. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también, ahora note esta frase, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces mire, nosotros somos, él se le cambió el nombre de Abraham a Abraham porque había ser padre de muchas gentes, tanto judíos como gentiles, que ya en Cristo no hay ni uno ni otro, eso se acabó ya en Cristo. Y desde Abraham eso ya fue adelantado, es el padre de todos, unos y otros. Entonces dice, los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Pero nosotros somos simiente de Abraham, no según la carne, que son como el polvo de la tierra, sino la simiente como las estrellas del cielo, porque unos son simiente natural y otros son simiente espiritual, porque la verdadera simiente de Abraham es Cristo, que era celestial. Y en Gálatas dice que nosotros, al recibir a Cristo, somos la simiente de Abraham con Cristo, somos el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros estamos en Cristo y hacemos las obras de Abraham por fe, espontáneamente de su gracia, confiando y creyendo en sus promesas. ¿Ve? Porque en Cristo es que se cumple la ley, pero se magnifica la ley.
en el Espíritu. No somos dependientes de la ley para ser justificados, pero por tener el Espíritu andamos en Cristo, que va más allá de la ley. Porque la ley dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero Cristo hasta nos hace amar al enemigo y muchas más cosas. O sea, magnifica la ley no como mera ley de mandamiento, sino como la provisión de cumplimiento formada en nosotros. Cumplida y magnificada en Cristo. No solo de una manera imputada, sino infundida por el Espíritu. Somos justos por un lado por el perdón, pero por otro lado por el nuevo nacimiento, porque nacimos en la justicia y santidad de la verdad. Y eso ya no es solo imputado, eso es formado, infundido en nosotros. No solo es algo jurídico, es algo que Dios hace en nosotros para capacitarnos para hacer con nosotros. No debemos mirar solo lo que el Señor hizo por nosotros, también tenemos que dejar de hacer en nosotros y con nosotros. Él quiere hacer con nosotros. Por eso Jesús le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y luego por las iglesias contaban lo que había hecho Dios con ellos. Entonces Dios es el que hace por nosotros, pero también en nosotros y también con nosotros. Entonces, hermanos, vamos a seguir allí viendo otra cosita. Vamos a leer el capítulo 15 para comprender un poquito de esto de los gentiles, del mundo y de los híbridos ahí mezclados, porque aquí aparecen mezclados. Pero para entender eso, ¿por qué estamos leyendo esto de Abraham? Porque no estamos leyendo solo arqueología o historia, sino leyendo nuestra historia que está tipificada en la vida, las pisadas de Abraham. Es lo que leíamos en capítulo 4 de Romanos, que nosotros seguimos las pisadas de la fe que hizo Abraham. Abraham cada vez hacía, edificaba un altar cada vez más profundo y significativo, una consagración mayor, porque Él es figura de todos nosotros, sus hijos en la fe. Entonces en nosotros se va repitiendo la experiencia de Abraham, vamos creciendo en la fe que nos es contada por justicia, y esa justicia que es primero imputada también va produciendo las obras de Abraham, que Jesús nos dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras, no solo la fe, sino también las obras de Abraham haríais. ¿Ve? Entonces luego dice acá, después de estas cosas vino la palabra de Yahvé a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Miren cómo Dios apreció esa posición de Abraham, de ser solo de Dios, para la gloria de Dios, para que su gloria sea manifestada en nuestra vida, para que Dios tenga la oportunidad de ser glorificado en nosotros. En esto es glorificado mi Padre, dice el Señor Jesús, en que vayáis y llevéis mucho fruto, porque la fe es para fruto. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago, y Él nos mostrará su fe por sus obras, en Cristo, en fe. Entonces dice acá, y respondió Abraham, Señor Yahvé, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me ha dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Entonces, o luego, que se puede traducir la palabra de las dos maneras, vino a él palabra de Yahvé diciendo, no te heredará este,
O sea, no un hijo de tu esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará, la simiente de Abraham, que es Cristo, pero tipificada por Isaac. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. En ese tiempo no había telescopios y algunos pensaron que ya sabían cuántas había en el cielo, pero se inventaron un telescopio de poca potencia y parecía que era polvo, que era gas. Y cuando acercaron el telescopio no era gas, que eran galaxias. Lo que parecía gas eran galaxias, hermano, billones de galaxias que de lejos se ven como polvo, como gas, nebulosas. Así lo hemos llamado, ¿no? Pues técnicamente con el lenguaje más moderno de antes, porque ahora ya no es moderno, es postmoderno, ¿no? No era gas, no eran nebulosas, eran galaxias. Me hicieron acercar un nuevo telescopio y uno nuevo y nuevo. Si puedes contar las estrellas, al día no eran estrellas, eran millones, billones de galaxias, que cada galaxia tiene billones de soles, de estrellas como el nuestro. Y dice, cuenta las estrellas o los astros, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¡Qué maravilla que nosotros estamos ahí entre estas estrellas! Somos estrellas de estas estrellas, porque somos los que hemos creído en Dios como creyó Abraham, creyó en la simiente que Dios le prometió. ¿Quién es esa simiente? Cristo. Y le fue contado por justicia. Y le dijo, miren esto, hermano, hay que entender a Dios. No solo en cuanto a Abraham. Acuérdate que cuando Abraham diezmó, Leví, que recibe los diezmos, dice en Hebreos, también diezmó en Abraham. O sea que nosotros estábamos en Abraham cuando él estaba diciendo esto. Yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, esa justo que estaba llena de mundanos, sodomitas y híbridos de los ángeles caídos. Eso era lo que había, y eso es lo que hay en el mundo. Pero Dios separó a Abraham y dijo, Abraham, yo te saqué de Ur, que era una de las ciudades de ellos, para darte a heredar a ti y a tu simiente esta tierra. Tenemos que entender eso. Dios nos sacó del mundo, eso es lo que quiere decir iglesia, llamados a salir fuera para heredar lo que tienen los otros. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Adán, vas a señorear sobre los peces del mar. Pero ahí está Apolión, sí, pero no es Apolión que yo le di, es a ti. Y vas a señorear sobre las aves de los cielos, pero ahí está el príncipe de la potestad del aire, sí, pero no es a él que yo se la di, es a ti. Y sobre la tierra donde se arrastra la serpiente, ay, pero ahí está lleno de serpientes, sí, pero no es para la serpiente, es para ti. ¿Me entienden, hermano? Amén. Dios nos puso a señorear donde está el enemigo. Por eso hay guerra. El enemigo sabe que tiene poco tiempo y hace lo posible. Pero el Señor dijo, y por eso Josué y Caleb entraron a tomar posesión de la tierra, que según Hebreos 4 es figura de la plenitud de Cristo, porque creyeron, más podemos nosotros que ellos, porque con nosotros está Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Por esa razón, porque con nosotros está. Si no han de ir con nosotros, no nos saquen de aquí, le decía Moisés. Pero si vas a ir con nosotros, a ver, ahí somos los pollitos debajo de la gallina. Los pollitos solos se los comen los gavilanes. Pero debajo de la gallina, ay, las gallinas, hasta los hombres le dan su picotazo en el ombligo, como a mi hermano.
puso a molestar a los pollitos o a la gallina y se les llevó su picotado. Bueno, entonces dice acá, y él respondió: Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Como quien dice: no me crees, Abraham, voy a tener que jurar. Voy a tener que jurar. Y ahí Dios juró. No podía jurar por otro, pero juró por él mismo. Y tomó, y dice acá, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. O sea, todo figuras de distintos aspectos de la obra de Cristo. Y tomó él todo esto, Dios, y los partió por la mitad. Ese era el juramento. Partía por la mitad, como quien dice: si no cumplo lo que te prometí, que yo sea partido así como estos animales. De ahí pasó Dios como un fuego. Iba y venía jurando a Abraham, ya que Abraham, ¿y qué conoceré a Abraham? Voy a tener que jurar. Dios mismo enseñó que no hay que jurar, pero él sí puede jurar, porque él es el más alto. Y juró para que por ese juramento tengamos certeza de lo que Dios le prometió a Abraham. La simiente en que serían benditas todas las familias de la tierra. Y entonces ahí viene y dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. O sea que no hay que dejarse que vengan a robarnos la promesa. Nos toca ahuyentar a esos pajarracos que vienen a ponernos dudas, malos sentimientos, malos pensamientos, sacarlos corriendo. Dios juró, y esto es lo que quiero. Así que las aves que vienen a robarse lo que Dios prometió, ¡fuera! Ese es el muro, esa es la guerra. Amén. Entonces dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y claro, es como él se acostaba temprano. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahvé, note, cuando estás en pleno temor de la oscuridad, después de estar en tu lucha para que no te quite la fe, entonces dice acá: Dios, como es fiel, si va a pasar algo que es desagradable, te lo avisa de antemano para que no lo malentiendas, para que no te escandalices, para que sigas en la fe y no te asustes por lo que está pasando. Entonces no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y este hombre, como decía Abimelech, es profeta de Dios, Abraham. Entonces dice Yahvé a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Por quién? Por Egipto, que era uno de esos príncipes de las 7 cabezas del dragón. Egipto era la primera de esas cabezas. Entonces dice ahí: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. ¡Ah, qué maravilla! Juzgaré yo. Y después de esto, mire, saldrán con gran riqueza. ¿Para qué les da riqueza? Para andar y edificarle a Dios casa. Entonces dice, para eso es: y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo como hasta aquí. O sea, Dios está esperando que se llenara la copa del amorreo. Cuando el amorreo ya estuviera, entonces Dios juzgaba al amorreo a través de Israel. Cuando Israel se le estaba desviando el camino, entonces Dios juzgaba a Israel con Babilonia, pero Babilonia no era mejor que Israel. Terminaba de hacer su trabajito y le tocó ser corregido por Media y Persia. Y así después es corregido Persia por Grecia, y Grecia por Roma, y así hasta el anticristo, hasta que venga la piedra de los cielos
que no es mi virú, sino el Señor Jesús, y golpee la estatua en los pies y derribe la historia y establezca el reino de los cielos, amén, del Altísimo y de los santos. Entonces note que esto es, hermano, una figura de nuestra historia. Estas pisadas de Abraham son las nuestras en la fe. Cada altar de Abraham es una consagración en fe más profunda para con Dios. Entonces dice acá, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Note esa misma antorcha de fuego cuando venía justamente Egipto para destruir Israel. ¿Qué pasó? Y la nube de fuego y se puso entre unos y el otro. Para unos era oscuridad, para ellos era luz. Y en Gosén era luz para Israel y los demás en tinieblas. Mi nietecita tuvo un sueño, mi nietecita Salomé, y el sueño que ella tuvo era que aquí, donde estaban todos los hermanos, estaba lleno de luz y afuera estaba todo oscuro y se ponía cada vez más oscuro, pero donde había hermanos había más luz y cada vez había más luz en la casa de los hermanos y el mundo cada vez más oscuro. Y se lo tuvo a los 4 añitos Salomé. Fue el primer sueño del Señor que tuvo. Ya van 3. Y dice así, versículo 18. Aquí vamos a llegar. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Quién es la descendencia por excelencia? El Señor Jesús, el Cristo, y su cuerpo con él, por causa de él. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, desde el que hace límite con el mundo que representa Egipto, hasta el río grande, el río Éufrates, o sea, por el sur y por el nororiente. Y miren esto, la tierra de los ceneos, aquí hay unas mezclas también con los ceneos, los ceneseos, también hay mezclas, aunque ahí estaba Caleb, el compañero de Josué, los carboneos, los seteos, que son los hititas, los fereceos, los refaín, ¿vieron la mezcla ahí? Los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos, los que tenían Jerusalén. Pero dijo, a ti te la daré. Esa es una figura. El Señor le dijo a Israel, te daré esta tierra, pero estaba llena de mundanos, de sodomitas y de híbridos y de gigantes. Pero Dios dijo, a ti te la daré. Todos, ¡uy! Empezaron a hablar mal de la tierra, pero ¿en qué nos están metiendo acá? Mejor nos volvemos a Egipto a comer ajo, puerro, cebolla, tomate, pero acá. Y por no creer, tuvieron que dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que se murieron. Si no creemos, si no estamos en la fe, vamos a dar vueltas y vueltas hasta quedar como retama del desierto. ¿Sabe qué es retama? Es esos huesos secos que quedan de los animales que se secan en el desierto. Se los lleva el viento, se deshacen. Pero hay que creer, hermanos. Josué y Caleb son el ejemplo. Cristo, representado en Josué, y Caleb, su compañero, los compañeros del Mesías, tipificado en Josué, que nos hizo poseer la tierra. Y el que tomó posesión y peleó contra los gigantes que tienen nombre propio en la Biblia, no en mitología. Hay un nombre propio de esa gente. Y esa gente está todavía acá gobernando el mundo y queriéndolo llevar hacia Satanás y las cosas de él, porque a él le sirve
lo adoran y le hacen sacrificios humanos y hasta se los comen ellos mismos y se toman la sangre de sus víctimas. ¿Qué tal que dijeran nombres propios? Porque conozco varios. Entonces mire lo que dice acá. Los refaítas están ahí. Los refaín están ahí. Pero también la tierra de los refaín será para Abraham y su simiente. O sea, todo esto es una figura para nosotros, hermanos. Hay que entender esto. No estamos solo leyendo arqueología, historia antigua, mitología, no. Estamos siendo entrenados por el Señor para lo que nos toca, en lo que estamos y estaremos más profundamente metidos. Entonces ahora sí voy a saltarme para esto. Hice todo esto para entenderlo en su sentido y ver aquí metidos a estos. Y ya no les puedo decir caballeros, pero bueno, le voy a decir refaín. ¿Sabe qué significa refaín? Curanderos. O sea que los curanderos están mezclados con hechicería, wicca y todas esas cosas. Porque la palabra Rafa es curar. De hecho, uno de los nombres de Dios es Yahvé Rafa. Yahvé es nuestro sanador, nuestro curador, que cura toda nuestra dolencia. Por la llaga del Señor Jesús, que es Jesús, Yahvé Salvador, somos curados. Pero el diablo tiene otras cosas. Tiene una serpiente enrollada tanto en el escudo de la medicina y otras dos en el de la farmacia. ¿Y sabe cómo se dice hechicería en el griego? Farmacia. Dice, ellos no creen en Dios, pero creen que ellos van a vencer la muerte, porque el diablo le dijo, no morirás. Y a veces nos matan malos remedios que la misma enfermedad. Más nos matan los rayos de quimioterapia, radioterapia, que la misma enfermedad. Si nos portamos bien, nos alimentamos bien, de manera naturalista, siendo moderados y todo, nos curamos más rápido y aún Dios nos puede curar. Yahvé Rafa, nuestro Dios. Por eso hay un arcángel que ministra esa salvación de Dios y se llama Rafael, Dios sana. Pero estos refaín, cuando tú lees todos los versículos donde habla de los refaín, los que aparecen en las traducciones y los que están en la Biblia en el hebreo y que tienen otras traducciones donde no podemos ver tan claro como cuando lo vemos en hebreo. Ves que ellos practicaban la medicina, practicaban la curandería, pero en la curandería también no solo producían curaciones, sino también hechizos que dejaban a la gente enferma, decaída, abatidos, con los brazos abajo. Todo eso está significado en esa palabra refaín que ellos tienen. Los dos lados de las plantas, porque hay plantas que curan. La marihuana puede servir para el reumatismo, pero también hace locura. Hay plantas que producen arrepentimiento, pero otras que abren las puertas al mundo espiritual y vienen los demonios y los espíritus que están ahí y los poseen, y muchos se quedan locos en el viaje y algunos no vuelven. O sea que ese mundo de la hechicería, de la wicca, de la farmacia, ¿ustedes saben cuántos fármacos usan los Illuminati para el control mental? Muchos de los que estudian eso, la psiquiatría y todo eso, como son financiados, por ejemplo, como Rodrigo Ginás, el gran psiquiatra colombiano, que es financiado por los Rothschild, entonces él ofrece sus documentos a los mecenas de él. Y se usa de una manera muy mala. Hay institutos de control mental como el Tavistock en Londres, como el Stanford en los Estados Unidos, que es para controlar a la gente. Y están lanzando chemtrails desde aviones, y ahora ya no solo están usando aviones, ahora están usando cohetes, más arriba todavía de la atmósfera.
con químicos, para controlar con químicos la humanidad. La gente está respirando lo que no sabe. Piensan que son vapor de los aviones, ¿no? El vapor se deshace rápido, no es vapor, son chemtrails, químicos, bario, aluminio y todo eso. Hasta en los potajes para los niños les ponen esas cosas venenosas, vacunas venenosas. Ahí está Parmaquia, la serpiente Esculapio, que era ese dios donde estaba en Pérgamo, donde el Señor dijo que estaba el trono de Satanás. Ahí se adoraba al dios Esculapio, que era una serpiente, que es la serpiente del símbolo de la medicina y de la farmacia. Ahí adoraban a Esculapio en Pérgamo, y ahí era donde estaba nuestro hermano Antipas. Antipas quiere decir que está en contra de todo, solo está con el Señor. ¿Sabe qué le hicieron a él? Lo metieron en un molde de animal, como una vaca de metal hirviendo, y ahí lo cocinaron. Ahí fue martirizado Antipas, que representa a los mártires de Pérgamo. Y eso se lo dice el Señor a todas las iglesias. Lo que el Espíritu habla es a todas las iglesias. El Señor se lo habló a Pérgamo histórico, pero es una profecía que el Espíritu aplica a todas las iglesias. Entonces no podemos estar adorando a Esculapio. Ayúdanos, Señor. Entonces dice acá, ya terminamos esta parte. Sí. Entonces ahora vamos a avanzar un poquito más. Uy, ya son las 9. Mejor paremos aquí por hoy, porque si no vamos a correr mucho y no le vamos a ir mejor. Nos toca seguir de los otros, ¿no? Pero ya por lo menos entramos un poquito en los repaídos. Bueno, vamos a orar.